La historia de la humanidad se puede resumir en tres conceptos principales: creación, caída y redención. Los primeros 3 videos de esta serie tienen el propósito de describir estos 3 conceptos, así que si no los has visto todavía, te invitamos a que lo hagas. En el área de las humanidades existe una disciplina llamada historicismo, teoría que afirma que todas las cosas pueden entenderse mejor como resultado de su desarrollo histórico. Esto quiere decir que las cosas son como son por causa de su historia. A diferencia de otras religiones, el cristianismo es una presentación de la historia de la humanidad de principio a fin. Aunque no deja de tener aspectos sobrenaturales como los milagros, la historia de la Biblia está totalmente entretejida con la historia de la humanidad. Muchas personas perciben la Biblia como un libro religioso o incluso mitológico, y sin embargo, esto no es así. En 1955, el periodista y científico Werner Keller publicó en Hamburgo un libro llamado La Biblia como Historia, que correlacionaba el texto de la Biblia con los resultados de las excavaciones arqueológicas en el Medio Oriente, proporcionando así una confirmación de la veracidad de la Biblia que no dependía de la fe religiosa. El libro tuvo una circulación de más de 1 millón de ejemplares en Alemania y ha sido traducido a más de 20 idiomas. En 1957 obtuvo el premio literario italiano Bancarella. Hoy en día todavía se puede conseguir una copia de la versión en español del libro de Keller bajo el título La Biblia tenía razón. Y así es, una de las mayores pruebas de la veracidad de la Biblia es que su mensaje corresponde con la realidad que observamos en el mundo, en este caso, la realidad arqueológica. El libro de Keller es solo un ejemplo de una enorme cantidad de libros y artículos y documentales que se han producido comprobando la veracidad de la Biblia a través de la historia del ser humano. El cristianismo cumple con los requisitos de la llamada teoría de la correspondencia, que nos dice que una declaración puede ser considerada como verdadera únicamente si corresponde con la manera en la que son las cosas, es decir, con la realidad observada. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar la Tierra Santa, hemos comprobado con nuestros propios ojos que los lugares, condiciones geográficas y climatológicas, aspectos culturales, costumbres, lenguaje, etc., descritos en la Biblia, todavía están ahí y son tal y como lo describe el texto sagrado. Pero aún quienes no lo han visitado personalmente, seguramente han escuchado en los noticieros locales sobre la nación de Israel y la llamada Guerra Santa. Así que la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el nacimiento del cristianismo en el Nuevo Testamento son realidades históricas innegables y no son invenciones religiosas. La Biblia es el libro más famoso, más vendido y más perseguido del mundo. Ha aguantado el más duro de los escrutinios y resistido a los ataques más feroces por destruirla y ocultar su mensaje, y siempre ha salido victoriosa. La razón es simple: el mensaje de la Biblia corresponde con la realidad observada en el mundo y la historia. Es el mensaje de Dios a la humanidad, por eso se le llama la palabra de Dios y nadie ha podido silenciarla. Después de todo, ¿quién sería capaz de hacer callar a un Dios todopoderoso? La palabra Biblia significa conjunto de libros, ya que en realidad está compuesta por 66 libros divididos en 2 principales secciones llamadas el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros no están organizados de manera cronológica, sino por estilo literario. Así pues, tenemos libros históricos, libros de sabiduría, profetas mayores, evangelios, epístolas, etc. A su vez, cada historia y personaje se relacionan con los siguientes 3 temas o puntos de inflexión: creación, caída y redención. Un punto de inflexión es el torcimiento, curvatura o cambio de dirección de una cosa que estaba recta o plana. En anatomía, por ejemplo, los codos y las rodillas representan puntos de inflexión. Un brazo o una pierna son rectos hasta que los doblamos y entonces marcamos un punto de inflexión. En la historia de la humanidad ha habido muchos puntos de inflexión.
cambios de dirección representados por acontecimientos y personajes históricos. La revolución industrial representó un punto de inflexión en el mundo laboral, por ejemplo. Henry Ford y su ingenio representaron un punto de inflexión en la manera en la que se producían bienes materiales al inventar la producción en serie. Eventos como la caída del Imperio Romano, el Renacimiento, la Reforma Protestante o la Revolución Francesa y muchos otros son considerados puntos de inflexión en la historia. Todos ellos marcaron un antes y después en el desarrollo del pensamiento humano. Sin embargo, el mayor punto de inflexión de todos los tiempos es aquel en donde Dios mismo entró en la historia de la humanidad y literalmente la partió en dos grandes divisiones, antes de Cristo y después de Cristo. He tenido la oportunidad de hablar con ateos que por supuesto niegan la existencia de Dios o de Jesucristo. En algún punto de la conversación siempre les hago la pregunta, ¿y tú firmas cheques? A los que desconcertados responden, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Entonces les digo, tiene mucho que ver, ya que cada vez que escribes la fecha de un cheque, estás dando testimonio de que hace 2000 años existió un hombre llamado Jesucristo. ¿Cómo sabrás? El tiempo y la historia no se dividen en antes y después de Nerón, de Cleopatra o de Napoleón, sino en antes y después de Cristo. Si la influencia de Jesucristo tuvo el poder y la autoridad para dividir el tiempo y la historia en antes y después de sí mismo, dicha persona debe ser más real e importante que todos los demás. ¿No lo crees? Por lo regular no aceptan mi argumento, pero por lo menos se quedan pensando. En Latinoamérica, la religión tradicional nunca nos enseñó a ver el cristianismo como una cosmovisión de la vida, ni a Jesucristo como un personaje histórico real. La limitación de una imagen de papel o figura de yeso envuelta en una espiritualidad casi mística le impide a las personas ver una realidad histórica evidente. Por eso Jesucristo, sus enseñanzas y su obra no tienen cabida en el mundo académico y solo se le ha relegado a un ámbito religioso. Sin embargo, el nacimiento, vida y obra de Jesucristo representan la solución al dilema humano, una solución que está tan vigente en el siglo XXI como lo estuvo en los siglos anteriores. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y todos sabemos que aún hay mucha gente perdida en este mundo. Otro aspecto interesante de los puntos de inflexión es que estos se presentan a nivel general e individual. También construyen la cosmovisión o la manera en la que las personas ven la vida. Es por esa razón que el cristianismo ofrece una cosmovisión completa y correspondiente a la realidad observada en el mundo. Los conceptos de creación, caída y redención responden satisfactoriamente a las tres y más importantes preguntas que la humanidad se haya formulado. ¿De dónde venimos? Creación. ¿Qué está mal con la raza humana? Caída. ¿Y cuál es la solución al dilema humano? Redención. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, el mensaje de la Biblia es uno de principio a fin, y el tema principal es la redención del ser humano a través de Jesucristo. Así que la Biblia nos muestra un mapa de la vida, un mapa que no solo le dice al ser humano lo que tiene que hacer para vivir una vida moralmente aceptable, sino que le habla de su origen, afirmando su identidad y potencial como un ser creado a la imagen de Dios. Le habla también de su problema, al haber heredado la naturaleza pecaminosa y caída de Adán y Eva, y le muestra la solución en Jesucristo, quien le ofrece la redención al reconciliar al ser humano con su Creador. Es una cosmovisión completa y efectiva para la vida del individuo y la sociedad. Nos dice quiénes somos, qué es lo que está mal con nosotros y cuál es la solución. Por eso, la palabra evangelio significa buenas noticias, porque nos da la respuesta al dilema humano. ¿Cómo podemos encontrar la salvación? Ahora, mucha gente se pregunta, ¿salvación de qué? De nuestra condición individual de pecado, que puede manifestarse de mil maneras. Crímenes, adicciones, depresión, enfermedades, relaciones rotas, inmoralidad,
odio, amargura, falta de fe, etc., y para las cuales no encontramos una solución efectiva y permanente. Pero también salvación de una condenación eterna al morir y de la separación completa de Dios en nuestra condición de pecado y sin Cristo. Jesús lo dejó muy claro en Juan 3:36 cuando dijo: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. La solución es igualmente clara, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y tú, ya tienes vida eterna o estás todavía bajo la ira del juicio divino? De acuerdo con la palabra de Dios, tu decisión de seguir a Cristo o de rechazarlo determinará tu destino eterno.